Bueno, ¿qué tal? Esta es la presentación de la práctica número 7 de la clase de procesamiento digital de imágenes médicas y ya por nombre filtrado de imágenes médicas en el dominio de la frecuencia y espacial en MATLAB. Nuestro equipo está conformado por Julián Olvera, Sergio Cárdenas y un servidor, Diego Carrillo. En este caso, el objetivo de la práctica vendría a ser explorar y aplicar técnicas de filtrado, algunas diversas, tanto en el dominio de la frecuencia y en el dominio espacial. Esto para mejorar la calidad de imágenes médicas, las cuales contengan ruido. Todo esto dentro de un software llamado MATLAB. En este caso, la práctica se va a dividir en dos partes. La primera parte se va a centrar en la aplicación de los filtros previamente mencionados. En este caso serían tres: el gaussiano, el Butterworth y el ideal, un filtro que va a ser como el ideal, digamos. Esto en el dominio de la frecuencia. Y la segunda parte va a ser explorar la conversión de kernels de suavizado al dominio de la frecuencia, y esto para tratar imágenes que tengan ruido gaussiano y ruido salt and pepper. Y bueno, ahora sí, vamos a proceder a la visualización del código que creamos para hacer esto en MATLAB, como mencionaba previamente. Bueno, ahora pasamos a la parte del código en MATLAB. Primero, como mencionaba, va a ser la parte del filtrado en el dominio de la frecuencia. Entonces, para empezar, vamos a cargar nuestras imágenes, las cuales serían halftone, este carrito. Y luego ahora vamos a aumentar la ventana de nuestra imagen a partir de esta función palette size. Y vamos a aplicarle transformada de Fourier. Eh, Vamos aquí a visualizarla. En este caso así estaría luciendo con la transformada de Fourier. Vamos a poder aquí ver si movemos los parámetros un poco, ver cómo se modificaría su apariencia. Esto sería ajustando la ventana. Se puede ver aquí la diferencia. Si la abrimos un poco, bueno, así es como se estaría observando. Ahora vamos a definir los parámetros de las frecuencias de corte. En este caso tenemos tres, serían 100, 200 y 300. Y aquí vamos a aplicar el filtro gaussiano pasabajas. Vamos a ver aquí cómo se ve, cómo se vería representado. Vamos a ver, aquí está el de 100, el de 200 y el de 300. Muy bien. Ahora vamos a aplicarle el filtro gaussiano. En este caso sería el pasabajas. Vamos a ver cómo se vería el filtro gaussiano con pasabajas con el de 0, que es el de 100, el de 1, que es el de 200, y el de 2, que es el de 300. Vamos a ver aquí la comparación de las imágenes. Como podemos notar, depende de qué tanto sea, es qué tanto se va, como digamos, difuminando. Si decíamos, pues la imagen original que tiene ruido, a la hora de poner el de 100 es más nítida. El de 200 es un poquito menos nítida y el de 300 de plano sí se ve más pixeleado. Entonces ahí se ve representado en estas imágenes. Ahora nos pasamos al filtro Butterworth en pasabajas. De la misma manera, así primero vamos a visualizar cómo se ven, 100, 200 y 300. Y vamos a aplicarle el filtro Butterworth pasabajas, ahora sí a nuestra imagen. Y vamos a ver cómo se vería. Como podemos notar, aquí la imagen original tiene un comportamiento bastante similar, solamente que aquí, si aquí nos acercamos un poquito, vemos cómo se ve un poco más la pixelación, o sea, como si fuera una imagen antigua, se ven incluso los cuadritos. Y aquí se ve como un poquito menos nítida. ¿Pero por qué? Porque los cuadritos están un poco más separados, en este caso están más juntos. Y en el de 300, pues no se diga, ¿verdad? También la difuminación es bastante notoria de lo anterior. Pero bueno, así es como se vería representado.
Y ahora vamos a ponerle el filtro que denominamos como un filtro ideal. Vamos a ver. En este caso se puede notar que no está tan difuminado, son círculos un poquito más delimitados, más notorios y aparte van cambiando en su tamaño. Entonces vamos a aplicarle este filtro a nuestra imagen y ver cómo se ve representada. Aquí ya tenemos la visualización, vemos cómo con el de 100, que sería el de 0, se ve un poquito más borrosa la imagen. En este caso el de 200, a mi parecer, es el que más nítido nos alcanza a dejar ver la imagen, como que la empalma más, pero en caso de la de 300 sí se ve totalmente cuadriculado como la anterior. Y bueno, ahora pasemos a la segunda parte de esto que es el código. Ahora sería la parte del filtrado desde los kernels y la aplicación en frecuencia. Entonces vamos a ver, tenemos nuestras imágenes en DCOM, entonces vamos a sacarlas de aquí. Vamos a adicionarles ruido. Vamos a ver cómo se ve la imagen original y luego con ruido gaussiano y luego con el ruido salt and pepper. Aquí las estamos extrayendo y aquí vamos a observarlas. Muy bien, tenemos nuestra imagen original que es una radiografía de un tórax. Vamos a ver, podemos ver cómo el ruido gaussiano se ve así como si fuera una difuminación completa y el ruido salt and pepper pues tiene los píxeles negros y blancos pues esparcidos, ¿no? Alrededor. Aquí se pueden ver que al parecer tiene cierto tipo de suturas o algo así nuestro paciente, pero se puede notar claramente que es un tórax. Ok, y vamos a irnos a las imágenes en el dominio frecuencial. Vamos a visualizarlas. Eh, en este caso es nuestro ruido gaussiano, nuestro ruido salt and pepper. Okay, aquí ya los tenemos establecidos ambos. Ahora vámonos a la parte de los kernels. En este caso vamos a hacer el kernel gaussiano primero. Entonces se vería algo así nuestra función. Podemos ver cómo se van generando. Se van ahí generando y se van mostrando de la siguiente manera. Van cambiando, depende del sigma. Son un poquito más nítidos. Y luego aquí pasamos a cambiar el sigma y el tamaño del kernel. En este caso nomás es de 7. En este caso el sigma es de 0.5, el sigma de 0.2. Pero aquí vemos cómo se van representando, ¿verdad? Eh, Ahora, ya teniendo una vez estos aquí ya bien representados, viendo cómo se visualizan, ahora vamos a realizar el filtrado gaussiano. Sí, en este caso tenemos esta otra función, un poco de force y ends, y vamos a visualizarlo. Ahora sí, mira, aquí está la imagen de la transformada de Fourier con ruido gaussiano, con el ruido salt and pepper, ambas a diferentes parámetros para poder observar las diferencias aquí de cómo se visualizan de acuerdo a los parámetros que tienen establecidos que son diferentes, pero podemos notar que son igual los filtros, ¿verdad? En este caso se modifica la distancia, se modifica un poquito el área que se delimita, pero aquí tenemos nuestras visualizaciones. Entonces ya una vez teniendo estas visualizaciones, vamos a proceder a la siguiente parte, que vendría a ser la visualización, pero en este caso de la transformada inversa de Fourier y la comparación, ahora sí, para poder observar cómo se representarían. Ok, entonces tenemos una imagen que es nuestra imagen original, que es la radiografía del tórax, la que comentábamos anteriormente, con un poquito de ruido salt and pepper y un poquito de ruido gaussiano. Podemos notar las diferencias tanto de tamaño de kernel como en el sigma que se está utilizando. Eh, Aquí está la referencia a la primera foto que utilizamos y bueno, ahora vamos a utilizar la media. Vamos a ver que nuestros tamaños de kernel son de 3x3, 7x7 y 9x9. Y el kernel pues es la variable donde se guardarán todos los kernels. En este caso vamos a ver cómo se visualizaría.
Entonces estamos viendo aquí los kernels, se están formando diferentes tamaños, 9, 7, 3. Y a raíz de esto ya podemos entonces pasar al filtrado con dicha media. ¿Ok? Realizamos el filtrado y vemos aquí estas imágenes que son como ya fusiones de las que veíamos anteriormente, pero aquí ya un poquito más aplicadas, ¿no? La transformada de Fourier, tanto de Gaussiano con Salt and Pepper. Y por último vamos a ver la visualización de la transformada inversa de Fourier y vamos a ver su comparación. Ya, para terminar y finalizar. Entonces aquí tenemos nuestra radiografía con el filtro que es la transformada de Fourier y ambas tienen ruido Salt and Pepper, pero vamos a ver que varía de acuerdo al tamaño del kernel. Y bueno, esto por mi parte sería todo. Ahora vamos a pasar un poquito a platicar ya sobre los temas que estuvimos observando aquí, unas preguntas de reflexión, una conclusión y sería todo. Bueno, ahora pasamos a la parte de las preguntas de reflexión. Vamos a primero analizar la primera, que sería cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes filtros aplicados en el dominio de la frecuencia. Y bueno, vamos a ir explicando uno por uno y su ventaja y su desventaja. Primero vamos a hablar del filtro gaussiano. Su ventaja es que suaviza la imagen sin generar bordes demasiado pronunciados y que produce transiciones suaves y evita efectos como de ondas o de ringing que pueden aparecer en los filtros. Sus desventajas podrían ser que no es tan eficaz para filtrar ciertos tipos de ruido, como el ruido de alta frecuencia. Por ejemplo, si el valor de 0, que era 100 en ese caso de la frecuencia de corte, no se ajusta correctamente, puede pasar. Y también puede suavizar demasiado las áreas de interés en imágenes médicas. Esto pues nos puede llevar, ya sabemos, a omitir algún tipo de detalle importante. Vamos a pasar al siguiente tipo de filtro, que sería el Butterworth. En este caso, sus ventajas es que tiene un control ajustable sobre la transición entre las frecuencias que pasa y las que bloquea. En este caso sería como en el orden del filtro. Y ofrece un equilibrio entre la suavidad de un filtro gaussiano y la selectividad de un filtro ideal. Eso es una ventaja. En cambio, pues sus desventajas podrían ser que dependiendo del orden puede introducir distorsiones o algún tipo de artefactos que son como efectos ondulatorios. Y también pues no es tan suave como el gaussiano, lo que puede provocar unos bordes que sean más marcados. En cambio, el filtro ideal tiene ciertas ventajas, que por ejemplo filtra de manera clara las frecuencias fuera del que es el de cero, y esto bloquea las frecuencias superiores. Eso nos ayuda a tener un margen así más abstracto, ¿no? Y es efectivo cuando se necesita un corte limpio en el dominio de la frecuencia. Lo que sí es que, por ejemplo, produce fuertes artefactos en esto que hablábamos del ringing, y esto es alrededor de los bordes. Entonces, debido a la transición brusca, pues tiene una diferencia entre las frecuencias, ¿no? Y pues no es ideal para imágenes con gradientes suaves o cuando se requiere suavizar transiciones, más que nada. Esas son las ventajas y desventajas. Pero bueno, si queremos pasar a la segunda pregunta, sería entonces, ¿cómo afectó el tipo y el tamaño del kernel de suavizado al resultado del filtrado para cada tipo de ruido? Entonces vamos a irnos otra vez por cada tipo de ruido. En este caso el primero pues sería el ruido gaussiano. Vimos que un kernel grande tiende a suavizar más la imagen, eliminando el ruido, pero también borra detalles que son como más finos y algunos bordes que pueden llegar a ser importantes. En diferencia, el kernel más pequeño preserva mejor los detalles, pero podría no ser tan efectivo eliminando ruido. Y los ruidos gaussianos, en su parte en particular, son efectivos contra este tipo de ruido, ya que suavizan de forma gradual y más controlada las variaciones aleatorias en la imagen. Por ejemplo, para el otro ruido, el ruido sal y pimienta, los kernels pequeños no son tan efectivos para eliminar los puntos de ruido, ya que estos se dispersan de forma abrupta en la imagen. Un kernel mediano o grande puede ser más efectivo, pero podría llegar a borrar detalles importantes.
En cambio, los filtros de la mediana son los que son más apropiados porque, aunque no se pueden usar en un kernel pasabajo, en combinación con otros métodos de postprocesamiento, pues igual sí funcionan, ¿verdad? Y bueno, la tercera pregunta nos habla sobre el método de filtrado que resultó ser más efectivo para mitigar el ruido gaussiano y de sal y pimienta. ¿Y por qué? Y ahí les va. El ruido gaussiano es generalmente el que es el más efectivo, ya que se suavizan las variaciones aleatorias que generan este tipo de ruido. Y la distribución del filtro coincide con la naturaleza del ruido. Esto pues hace que sea particularmente más eficiente. En cambio, el ruido sol y pimienta, el filtro de la mediana es el que es más adecuado. ¿Esto por qué? Porque ya que, o sea, no sabemos que el filtro de la mediana preserva los bordes mientras elimina el ruido disperso de los píxeles negros y blancos, que es lo que tiene el ruido sal y pimienta. En cambio, otros filtros, como el filtro gaussiano o el Butterworth, pueden disminuir o difuminar un poquito el ruido, pero no lo eliminan así como una forma tan eficiente como lo haría el filtro de la mediana. Entonces, más o menos esas fueron nuestras deducciones. Ahora ya nomás estaríamos pasando a la conclusión de esta práctica. Y esto es así un poquito breve. Yo creo que para empezar el análisis y la aplicación de este tipo de técnicas de filtrado en el dominio, pues tanto de la frecuencia y el espacial, y aplicado en imágenes médicas, pues no solo revela la complejidad que conlleva mitigar el ruido, porque pues sí, no es muy fácil, pero pues también esto nos permite ver que sí tiene cierta importancia el hecho de seleccionar un filtro adecuado según el tipo de interferencia o el tipo de ruido que quieras pues quitar, ¿no? O disminuir. Por ejemplo, vimos que los filtros gaussianos, Butterworth o el ideal ofrecen pues cierto tipo de soluciones más específicas para problemas un poco más variados. Pero la verdadera como maestría, si podríamos decirlo, reside en comprender cuáles son las ventajas y cuáles son las limitaciones. En cambio, para el filtro gaussiano, pues lo sabemos que suaviza un poquito más elegantemente las variaciones generadas por el ruido gaussiano, ¿no? Y pues el filtro de la mediana emerge como si fuera como si fuera el campeón entre todos, entre el ruido sal y pimienta, porque pues digamos que preserva los detalles que son más críticos. Entonces, pues tenemos que saber reconocer cuál es el tamaño y cuál es el tipo de kernel y cómo tienen un impacto directo en la calidad de la imagen, que es lo que queremos buscar al final. Entonces, sabemos que si hacemos algún ajuste incorrecto o algún tipo de medida fuera del rango que necesitamos impactar, pues podemos perder cierto tipo de estructuras que sean pues, de nuestro interés y pues no sería lo que buscaríamos en un contexto médico, donde cada detalle pues cuenta. Entonces por eso, pues tenemos que saber que el procesamiento de imágenes en este caso radica entre el balance de eliminar ruido, pero conservar la integridad visual de las imágenes. Entonces, pues aquí ya pudimos ver cómo pudimos hacerlo en varios casos y jugar con la adaptabilidad que tengamos para cualquier tipo de situación que se nos presente a la hora de estar trabajando con casos más aproximados a la realidad, para poder optimizar la calidad de las imágenes que se vayan a usar en un contexto clínico. Y pues bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente práctica, que sería la práctica número 8. Gracias.